Tema 1. Mi vocación cristiana, llamado a la amistad con Jesús. Encontrarnos con Jesús, responder a su llamado y hacernos sus amigos es emprender el camino de nuestra vocación cristiana. Enlace. Cristiano significa convertirse en discípulo de Jesús, y ser su discípulo conlleva dos acciones inseparables. Primero, seguir a Jesús. Esto es compartir su doctrina, sus valores, su espiritualidad y su misión. Por eso, cuando Jesús invitaba a alguien a ser su discípulo, le pedía que lo siguiera. Segundo, vivir la vida de Jesús. Adentrémonos en esta fascinante aventura de descubrir, reconocer y crecer en nuestra vocación cristiana. El objetivo de este tema es descubrir en el llamado que Jesús hace a los primeros discípulos mi propio llamado a la vocación cristiana. Y reconocer que el fundamento de mi vocación está en el encuentro con Jesús, en mi amistad con Él. Desarrollo del tema, la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, 35 al 39. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por ahí y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que le seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Un hermoso mensaje de el llamado de los primeros discípulos, cómo fueron por el anuncio que les hace Juan el Bautista, lo siguen, y cómo Jesús se voltea, los toma en cuenta y ellos inmediatamente tratan de acercarse a él. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Se fueron con él y se pasaron ese día con él. Dice San Juan en el versículo 40, eran las 4 de la tarde. A San Juan nunca se le olvidó a qué hora se encontró por primera vez con Jesús. En el desarrollo del tema vemos 9 puntos. El primer punto, la vocación cristiana, llamados a seguir a Jesucristo. Todos tenemos una vocación y una misión. La palabra vocación significa llamado. Y es descubrir el proyecto que Dios tiene para mí. Dice Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Nuestra vocación cristiana consiste en responder al Padre siguiendo a Jesús, identificándonos como sus discípulos. Punto número 2, el encuentro con Jesús, punto de partida de nuestra vocación. Así como para los discípulos encontrarse con Jesús fue el principio de todo, como para Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, todos los demás, también nosotros estamos llamados a tener un encuentro con Jesucristo. A nosotros nos han hablado mucho de Dios, pero ¿hemos hablado con Dios? ¿Nos hemos encontrado con Jesucristo? ¿Cómo fue nuestro primer encuentro con Él? En el tema dijimos cosas muy interesantes. Fue muy interesante escuchar cómo cada uno platicó su experiencia de su encuentro con Jesucristo. Punto número 3. Jesús se interesa por sus seguidores. Jesús no se muestra indiferente. Se da cuenta que los siguen y los enfrenta, los encara, los invita. Él tiene esa capacidad de atraer a las personas. San Juan se sentía el discípulo amado, pero todos se sentían discípulos amados. Cuando Jesús resucitado se encuentra con María Magdalena no lo reconoce hasta que le dice por su nombre, María, porque nadie había hablado su nombre con tanta dulzura, con tanta ternura, con tanto respeto. Jesús se interesa por sus seguidores. Punto número 4, llamados a la amistad con Jesús. Primero que nada y antes que todo, estamos llamados a ser amigos de Jesús. Nos dice Juan 15 del 12 al 15. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Estamos pues primero que nada llamados a ser amigos de Jesús. Aquí se nos hacía una pregunta. La amistad se cuida y cultiva. ¿Te has preguntado cómo cultivar y hacer crecer tu amistad con Jesús? Y dimos también respuestas muy interesantes al respecto. Punto número 5. Ser amigos de Jesús es compartir sus valores. Dice por ahí un dicho, dime con quién andas, te diré quién eres. Y por ahí parafrasean diciendo, dime con quién andas, te diré de cuáles fumas. Cuando andamos con alguien, compartimos un cierto tipo de valores.
La amistad implica simpatía, elección, aceptación mutua. Es algo recíproco que implica compartir valores, anhelos. Dice Jesús, son mis amigos y hacen lo que yo les mando, porque vamos a identificarnos con sus valores. Para ser amigos de Jesús no bastan los sentimientos y emociones. Hay que amarlo con amor de entrega, con sacrificio, con fidelidad, con obras. Jesús nos mostró su amor, su amistad, entregando su vida por nosotros. Dice Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Punto 6. El encuentro con Jesús nos mueve a la conversión. No es posible encontrarnos con Jesús, que es la luz, y vivir apegados a la oscuridad. No es posible. No es posible. Y podemos ver los encuentros de las personas que tienen con Jesús, cómo suscita cambios. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, como nos cuenta Juan en el capítulo 4, del 5 al 42, hay un cambio completo para la samaritana. Cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, en el capítulo 19, del 1 al 10 de Lucas, pues este hombre que era un publicano que vivía de robar lo poquito que la gente tenía, pues devuelve cuádruple a quienes se había defraudado. Un cambio completo en su vida. Aquí venía la pregunta, ¿tú cómo vives la conversión? ¿Qué actitudes cambiarás como fruto de tu encuentro con Jesús? No es posible encontrarnos con la luz y seguir apegados a la oscuridad. Punto número 7. Encontrarnos con Jesús nos impulsa a anunciar. La prueba de que alguien ha conocido a Dios es el deseo de darlo a conocer, dice el Papa Pablo VI en el documento de Evangelio Nunciandi, para anunciar el Evangelio. No es posible que conozcamos a Dios y que no estemos ansiosos porque los demás también lo conozcan. Vemos cómo Andrés inmediatamente va con su hermano Pedro a decirle, hemos encontrado al Mesías. Y cómo Felipe invita a Natanael. Y cómo la samaritana le dice a sus conciudadanos que también ha llegado el Mesías. Encontrarnos con Jesús nos mueve a darlo a conocer a los demás. Y aquí viene una pregunta. ¿Y tú? ¿A quién has anunciado a Jesús? Y hicimos respuestas muy interesantes también. Punto número 8. Encontrarnos hoy con Jesús es participar de su proyecto de vida. El proyecto de vida de Jesús es el reino de Dios, instaurar el reino de Dios. Él ha venido a predicar e instaurar el reino de Dios. Y ser amigos de Jesús es hacernos parte de ese proyecto. Diario decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero se trata que nosotros nos comprometamos para hacer que ese reino verdaderamente venga. Punto número 9. Lugares de encuentro con Jesús. Aquí se nos menciona algo que viene en el documento de Aparecida, de los números 245 hasta el 257. ¿Dónde son los espacios donde podemos salir al encuentro con Jesús, donde podemos encontrarlo y darle a conocer? Y aquí nos dice, la fe que recibimos y vivimos en la iglesia. La palabra de Dios leída y compartida y vivida en la iglesia. La celebración de la liturgia, especialmente la Eucaristía. La oración personal y comunitaria. El amor fraterno. Los pobres, afligidos y enfermos. Son los espacios donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús y darlo a conocer. En el punto número 10, el encuentro y la amistad con Jesús son los pilares del discipulado. La experiencia de aquellos primeros discípulos que encontraron a Jesús sirve de modelo para los cristianos de todos los tiempos. El encuentro y el seguimiento de Jesús es muy especial para cada uno de nosotros, pero siempre va a implicar el encuentro, la amistad, el conocimiento y la experiencia personal de Jesús. Lo malo para nosotros los católicos es que muchas veces nos catequizaron mucho antes de evangelizarnos. Nosotros supimos las cosas de Dios sin conocer a Dios. Nosotros sabemos lo que dijo Jesús, pero no nos hemos encontrado con Jesús. Necesitamos nosotros propiciar un encuentro personal con Jesús. No solamente que me hablen de Jesús, sino yo hablar de Jesús. Y es algo que vamos a intentar encontrar a través de este curso. Ojalá que perseveremos en él. Al final, como actividades individuales, se nos pidió interiorizar ¿quién es Jesús para ti? Descubre los momentos de tu vida en que has experimentado el llamado, la conversión, el impulso de seguir a Jesús. ¿Te has preguntado cuál es el proyecto que Jesús tiene para ti?
¿Cómo es tu respuesta? ¿Dudas? ¿Sientes miedo? Y posteriormente compartimos en el grupo nuestras conclusiones, nuestras experiencias. Fue algo muy interesante. Ojalá no se pierdan la próxima reunión de grupo.